bienvenidos a esta nueva clase de virología médica, en donde estaremos estudiando el día de hoy a los virus de la influenza. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, el virus de la influenza es uno de los virus también sumamente estudiados y conocidos. Quizá una de las enfermedades que realmente provoca este tipo de virus es un término que todos conocemos y que hasta hemos mal utilizado, y es que a veces decimos que hemos contraído la enfermedad de la gripe, y es que en realidad la gripe solamente es producida cuando tenemos una infección por el virus de la influenza. Este tipo de virus posee uno de los múltiples genomas de ARN de cadena negativa, que es lo que vamos a estar estudiando y que vendría siendo el prototipo de los virus de la familia Orthomyxoviridae. Algunos de nosotros, muy posiblemente, hemos sido infectados por este virus prácticamente todos los años, ya que hemos escuchado que cada temporada existe la presencia de este virus y que están las vacunas contra la influenza. Entonces, es muy probable que la mayoría de la población humana pues nos hemos infectado con este tipo de virus. En cuanto a su clasificación, podemos estudiar que existen 5 géneros, que algunos de ellos ya los hemos escuchado, lo que es el influenza A, pero también existe el influenza B y el influenza C. Están los togotovirus y los isavirus, que son quizá menos estudiados. Pero lo que sí podemos saber de estos virus es que son pleomórficos, son esféricos y filamentosos. En algunos casos se puede decir que llega a medir hasta de 80 hasta 120 nanómetros de diámetro. Estos virus están envueltos con una capa lipídica, se dice que con peplómeros, y que estos peplómeros o estas proteínas, algunas son una llamada hemaglutinina, de donde hemos escuchado que hay influenza A, H, y también está la neuraminidasa, de donde proviene la letra N. La hemaglutinina tiene una forma, una morfología muy parecida a un tipo de bacilo o de bastón, que es una proteína con 3 subunidades. Y también tenemos la neuraminidasa, que es una proteína de 4 subunidades que tiene la forma de un hongo. La envoltura está alineada por la proteína de matriz, que está en el interior de la superficie de la membrana y contiene una pequeña cantidad de proteínas que forman poros, y esta proteína vendría siendo la M2. El genoma consiste en un ARN de simple cadena en sentido negativo. Está prácticamente dividido entre 8 genes dentro de los influenza A y los influenza B, que puede ir en una longitud de desde 10 hasta 13.6 kilobases de manera general. Se dice que los viriones pueden llegar a tener desde 8 hasta 6 proteínas que forman parte de la nucleocápside, que es una nucleocápside helicoidal. Para los influencias A y B, estos contienen la nucleoproteína y lo que serían las proteínas que forman parte del complejo de la polimerasa de ARN, que están asociados al genoma. La transcripción y la replicación de ARN, estos ocurren en el núcleo, y podemos observar aquí de manera general la estructura de los influenza, donde podemos observar el material genético en el interior, unido a algunas proteínas que son parte del complejo de las polimerasas de ARN. Alrededor tenemos las proteínas que son estructurales, como son las hemagglutininas y las neuraminidasas. Tenemos las proteínas de canales o que forman poros, la M2, las proteínas que forman parte de la matriz, que vendría siendo la M1, la membrana lipídica, que vendría siendo la envoltura, y otras proteínas que van a facilitar, a exportar el material genético hacia el núcleo.
Entonces, algo importante que podemos saber y que hemos conocido, sobre todo por las diferentes pandemias que han sucedido contra la influenza, es que hay diferentes serotipos por la cuestión de la modificación genética y que va a variar en la composición proteínica de estas dos proteínas, que es la hemaglutinina H, la cual hemos escuchado H1, y la N, que hemos escuchado la N1. Entonces existen más, donde la mayoría se encuentran en algunos animales vertebrados, en algunas aves, de las cuales hemos escuchado, influencias aviares, influenza porcina. Entonces es algo sumamente importante para poder ir conociendo la estructura de estos virus. Entonces podemos observar los diferentes genes y sus longitudes, sus tamaños que contiene el virus de la influenza y la función que vendrían teniendo cada una de estas proteínas. En total podemos decir que son 11 proteínas virales codificadas por 8 segmentos de ARN que están indicados en estas cajas de genes prácticamente. ¿Cómo vendría siendo el ciclo de vida de este virus? Bueno, pues realmente llegar a infectar por medio de las hemaglutininas y las neuraminidasas, sobre todo en la parte del tracto respiratorio superior. Normalmente estos llegan a provocar infecciones respiratorias leves, en algunos casos se pueden llegar a complicar. Y bueno, estos llegan a entrar por endocitosis y se forma un endosoma en el cual llegan a liberar su material genético por cambios de pH, normalmente cuando se llegan a fusionar con un lisosoma, entonces el material genético está disponible, estos llegan a entrar hacia el núcleo para la síntesis del ARN mensajero, pero también se llega a realizar la replicación del ARN. Con la síntesis de ARN mensajero, pues se llegan a producir las diferentes proteínas, tanto las cuales son estructurales como las que son o forman parte del complejo del ARN polimerasa. Y entonces, cuando se empiezan a producir, algunas de las proteínas se van hacia el complejo de retículo endoplásmico y aparato de Golgi, ya que estas proteínas se deben de mandar en algunas vesículas hacia la membrana celular, donde van a estar esperando a que llegue el material genético. En algunos casos se ha mencionado que están unidos a las proteínas que forman parte de la nucleocápside y que se dirigen hacia donde se encuentren estas proteínas, como las hemaglutininas, las neuraminidasa, y después volver a formar como una vesícula que vendría siendo ya la envoltura del virus de la influenza y poder seguir infectando a otras células. Sin embargo, también podemos observar de manera general lo que se lleva a cabo con el material genético. Como es un ARN de sentido negativo como genoma, pues este tiene que llevarse a cabo la transcripción para producir un ARN mensajero y ahora sí poder realizar la síntesis de las proteínas. Sin embargo, en la replicación, pues se tiene que producir una segunda cadena que vendría siendo de ARN positivo, pero en este caso vendría siendo solamente como molde, ya que este va a funcionar para poder producir ahora sí el ARN en sentido negativo, que es lo que va a formar parte del virión, que realmente vendría siendo su genoma. La función de las neuroaminidasas pues han estado en estudio, ya que desde ahí se trata de poder provocar y dar tratamiento, ya que la actividad de esta proteína facilita la liberación de las partículas o de los nuevos virus que están produciéndose para poder infectar a nuevas células. Se sabe que se llegan a utilizar lo que es el ácido ciálico que se encuentra normalmente en los pacientes, y uno de los medicamentos que se ha utilizado es el oseltamivir, que es un inhibidor de la neuraminidasa, es decir, va a llegar a bloquear la propagación viral al inhibir la liberación de estas partículas de los virus nacientes. Entonces aquí podemos observar cómo algunas de las proteínas
y sobre todo las que van acompañados del material genético que forman parte de la M1, que forma parte o que son las proteínas matriz que son mandados por medio de los microtúbulos hacia la membrana celular, donde se van a poder unir con las otras células e ir formando a los nuevos virus. Una de las cosas que se ha estudiado con estos virus es prácticamente el reordenamiento genético. Y esto es cuando una célula dada está infectada por dos cepas virales. Los virus híbridos pueden generarse mediante un intercambio en su genoma y este mecanismo pues es llamado reordenamiento genético. Entonces, los cerdos pueden estar infectados, por ejemplo, también por el virus de la influenza aviar y también infectarse por el virus en los seres humanos, por lo que los glicanos en el tracto respiratorio superior expresan ácidos siálicos con diferentes tipos de enlaces y cuando estos virus infectan a los cerdos pueden llegar realmente a infectar los dos tipos de influenza. Y en el cerdo es donde se va a generar nuevas cepas, nuevos tipos de virus de influenza, lo cual en algunos casos puede ser hasta más peligroso y lo cual han sucedido diferentes pandemias a través de la historia. Entonces aquí también podemos observar algunos reordenamientos genéticos y que en algunos casos, sobre todo por ser material de ARN, pues puede llegar a acumular mutaciones y que esto puede provocar enfermedades mucho más graves y que la infectibilidad sea más fuerte, sobre todo porque hay algunas cepas, por ejemplo la AH5N1 que más adelante observaremos, pues todavía no se puede llegar a propagar entre humano a otro humano, ya que esta solo se propaga entre los animales hacia el ser humano. Entonces podemos observar las diferentes cepas importantes, sobre todo para los seres humanos y en algunos casos de los animales, de las más fuertes, que ha sido la H5N1, que ha provocado muertes o complicaciones en las enfermedades cuando se transmiten de los animales al ser humano. Las H1N1, que estas sí se pueden transmitir entre los humanos, la H3N2, que también ha provocado algunas pandemias, e igual la H2N2. Entonces podemos observar con una gráfica a través de la historia de las primeras pandemias que se registraron y la más fuerte fue la de 1918 con la influenza española, donde la transmisión fue de aves hacia los humanos y que provocó bastantes muertes o bastantes pérdidas en los seres humanos. En 1957 se registra la siguiente pandemia, la influenza asiática, que esta fue por H2N2, donde se ha visto que hay un reordenamiento genético entre el virus aviar de la influenza H2N2 con el virus humano H1N1. Y en 1968, la influenza de Hong Kong, que esta fue por el H3N2, donde hubo también un reordenamiento del virus aviar del H3 con el virus del humano H2N2. Entonces es lo que provocó otra pandemia. Y obviamente existen más. Otra de las características o de las muy conocidas fue la influenza rusa, donde también provocó bastantes muertes en esos años. Obviamente ha ido a la baja, por así decirlo, cada una de las pandemias. De las más actuales podemos decir en el 2009, que fue la influenza mexicana, aunque algunos no querían que se tomara ese tipo de nombre, que realmente fue la influenza porcina, pero también como influenza A H1N1. Entonces, sin embargo, pues de alguna manera la tecnología, la medicación, pues ha evitado que la severidad sea tan fuerte, pero lo que se sabe es que estas últimas mutaciones pues no han sido tan fuertes en cuanto a infectibilidad y en cuanto a la patogenicidad en comparación con la H1N1, pero de 1918, que sí provocó bastantes muertes.
Entonces podemos ver en este caso de la influenza aviar que no se ha podido o que no se transmite de humano a humano, que es la H5N1, pero que sí se puede transmitir entre, entre algunas aves domésticas. Sin embargo, pues los pacientes que han llegado a tener esta cepa es gente que trabaja muy de cerca con estas aves domésticas y que ha sido como un accidente en su transmisión. Sin embargo, pues no se ha transmitido de humano a humano, lo que ha de alguna manera tranquilizado hasta ahorita las autoridades sanitarias, pero pues puede llegar a suceder este tipo de reordenamientos genéticos y provocar alguna cepa que sí pueda llegar a transmitirse entre humanos. ¿Qué tipo de enfermedades provocan estos virus de la influenza? Pues normalmente decimos que son las infecciones estacionales que pueden llegar a causar una enfermedad sintomática o leve o una enfermedad más pronunciada, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos que los puede llevar hasta la muerte. El tiempo de incubación va desde el momento de la exposición hasta el inicio de la enfermedad, se llega a dar desde el primer día en la exposición hasta 4 días, pero puede llegar a durar hasta 7 días en cuestión de los síntomas, pero normalmente estos llegan a aliviarse de manera espontánea, sin necesidad de medicación contra el virus. Normalmente nada más se da medicamentos de soporte para la fiebre, para el dolor, la inflamación, o la tos. La enfermedad sintomática a menudo comienza con una fiebre alta repentina que puede durar algunos días y algunos otros de los síntomas comunes que tiene esta infección pues es dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular o malestar general, la tos seca, dolor de garganta, fatiga y puede llegar hasta la pérdida del apetito. En algunos otros casos puede haber ya congestión nasal y las secreciones nasales. La tos y la fatiga pueden durar algunas semanas, como vamos a decir, algo de repercusiones que queda en la enfermedad. En los niños pequeños, normalmente otro síntoma que se puede llegar a producir es la diarrea y las complicaciones comunes, pues en los adultos puede haber bronquitis o la sinusitis y en niños también se puede provocar una otitis media. La mayoría de las personas infectadas se recuperan de la infección, pero algunas pueden llegar a desarrollar afecciones más graves, sobre todo en pacientes de edad avanzada, que pueden obviamente ser hasta mortales. Por lo general, las personas que pertenecen a grupos de alto riesgo sí desarrollan estas complicaciones, como pueden ser mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas, niños menores a 2 años de edad y personas con ciertas afecciones médicas crónicas, como lo son enfermedades de los pulmones, la diabetes o enfermedades cardiovasculares. Y entre las complicaciones graves puede llegar a ser la neumonía causada por el virus, sin embargo también puede ser por una coinfección bacteriana y otra de las complicaciones puede llegar a ser una miocarditis, encefalitis, miositis, rhabdomiólisis o insuficiencia multiorgánica, como lo son el sistema respiratorio y hasta lo renal. Existe, por ejemplo, también el influenza B, que prácticamente con su morfología, aún por microscopía electrónica, no se puede llegar a diferenciar con el influenza A, solamente es en algunos segmentos de las proteínas, hemaglutinina sobre todo. Este tipo de infección por influenza B es un poco más leve que la influenza A. Podríamos decir que hasta casi un resfriado común. En la mayoría de los casos, pues sí puede llegar a provocar fiebre y todo lo que es de la tos, la congestión nasal, pero este llega a desaparecer igual dentro de los 5 hasta los 7 días. Sin embargo, con el virus de la influenza C sí hay una modificación muy característica, ya que estos no llegan a presentar la neuraminidasa, que es una de las diferencias que tiene estructurales, y también esta solamente es con los seres humanos, pero provocan infecciones totalmente leves. Así es que muchas gracias por su atención. Nos vemos en las próximas clases.